una asamblea el lunes de esta semana, una asamblea muy masiva que culminó con un corte de calle sobre Avenida Santa Fe, eh, porque veníamos de una semana anterior plagada de rumores respecto a posibles medidas, un supuesto decreto de necesidad y urgencia que avanzaría en el desmembramiento del CONICET. Se hablaba de la fusión con otros organismos, realmente muchísimas versiones, muchísimos rumores que aparecieron en la prensa sin ningún tipo de confirmación oficial. Y bueno, en ese marco, y además porque teníamos un montón de demandas pendientes, porque con decreto de necesidad de urgencia o sin decreto de necesidad de urgencia, estamos en un proceso de vaciamiento del sistema científico y de CONICET, fue que realizamos esta asamblea. Al día de hoy no ha salido ningún decreto que avance con un desmembramiento de CONICET. No sabemos si va a salir, pero bueno, seguimos en estado de alerta y movilización. Hemos convocado a una movilización para la semana que viene, porque más allá de los rumores que están circulando, como te decía, estamos en un proceso de vaciamiento, hemos sufrido la expulsión de becarios y becarias en los últimos días, los salarios han perdido más del 35% del poder adquisitivo, siguen cerradas las carreras de investigador y de personal de apoyo, así que estamos en pie de lucha. ¿Y tienen algún contacto con quien está al frente del organismo? ¿Han podido charlar? Mira, cuando empezaron a circular estos rumores que no tenían ningún tipo de versión o de confirmación oficial, lo primero que hicimos como gremio fue enviar un pedido de audiencia al doctor Daniel Salomone, el presidente de CONICET, para que nos reciba y nos pueda aclarar, digamos, si algo de todo esto que se mencionaba efectivamente se estaba tratando, y además, porque como te decía, tenemos muchísimas cosas para discutir de la política científica y de las condiciones de trabajo y la situación de los trabajadores del CONICET. Bueno, ese pedido nunca fue respondido. Hace más de un año que Daniel Salomone no recibe a los representantes de los trabajadores y trabajadoras de CONICET, así que nuestra posibilidad de diálogo con las máximas autoridades del organismo en el que trabajamos están cortadas. Contame un poco cómo ha sido este año y y las actividades, lo que ustedes hacen en el CONICET diariamente, cómo ha ido viendo recortado, me imagino. Bueno, mira, el dato más gráfico de lo que ha pasado el último año en CONICET es que hemos tenido una pérdida de 1.300 puestos de trabajo. O sea, en el último año, CONICET tiene 1.300 trabajadores y trabajadoras menos que el año anterior. Si sumamos el conjunto del sistema científico, esa cifra asciende a casi 3.600 personas menos que tiene el sistema científico, o sea, contando organismos como el INTA, el INTI, CONEA, etcétera. Esto tiene que ver con muchísimas cosas que han sucedido en este año de CONICET, con una política claramente de vaciamiento, tiene que ver con los despidos de personal administrativo en particular que hemos tenido a principios del año pasado, con el recorte de becas que en muchos casos significaron la expulsión del organismo de becarios y becarias, por eso nosotros hablamos de despidos encubiertos. Tiene que ver con el cierre de las carreras de investigador y de personal de apoyo, porque ese es un proceso, un mecanismo normal por el cual se va renovando la planta de investigadores y de personal de apoyo del CONICET, que en el último año se ha cortado, o sea, se han dejado en suspenso las carreras académicas de mucha gente que viene trabajando en el CONICET, que viene trabajando como becarios y becarias, y en el marco de ese proceso hay muchísimas jubilaciones en CONICET, hablamos de 400, 500 jubilaciones, que no han sido reemplazadas, y después el proceso de la fuga de cerebros. O sea, todo esto ocasiona la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, las condiciones de trabajo cada vez más precarias, la incertidumbre hace que mucha gente se vaya yendo de CONICET. En el caso del personal administrativo, en el último año hemos tenido más bajas por renuncia, que la gente se va voluntariamente, entre comillas, porque están generando condiciones de trabajo expulsivas, que por los despidos. Y lo mismo sucede con becarios y becarias, lo mismo sucede con los investigadores, las posibilidades de trabajar en un contexto en el que está
paralizado el principal organismo de financiamiento de la actividad científica, en el que estas políticas van desarmando equipos, porque hay becarios y becarias que no pueden culminar sus labores y los equipos se van desgranando. Bueno, en ese marco, lo que estamos atravesando es una reducción sistemática del personal, de gente que es expulsado, decide irse porque no se puede seguir trabajando en estas condiciones, y un proceso de vaciamiento de un organismo como CONICET. Está de más decirlo, pero vamos a contar que los científicos argentinos son en el mundo muy bien recibidos, porque tienen una alta preparación y se los había repatriado. Teníamos un equipo de científicos trabajando allí en el organismo que realmente han logrado muchas cosas en estos años anteriores. Ahora vemos como esto se va... Sí, te escucho. Absolutamente, no. En el día de ayer se conoció la noticia de una investigadora de CONICET que ganó lo que suelen llamar el premio más prestigioso en el área de ecología, el Nobel, dicen, de esa área, y que en las declaraciones que dio denunció esta situación porque esto atraviesa a todos los investigadores e investigadoras de CONICET, a todos los que trabajamos en el organismo, y se hace cada vez más difícil poder seguir en estas condiciones. A pesar de todo eso, los científicos y las científicas de CONICET siguen siendo valorados en el mundo por la calidad de su trabajo, por su formación, y el CONICET sigue estando, veremos qué pasa los próximos años con los rankings, pero sigue estando al día de hoy en los primeros lugares del ranking de las principales instituciones estatales de ciencia y técnica del mundo, y primera en Latinoamérica. Es increíble lo que está pasando, y es increíble que tengan unos sueldos que vos me dirás, pero son casi por debajo de la canasta. Sí, en el caso del personal administrativo, en el caso de becarios y becarias, ese sueldo ya hoy está por debajo de la línea de pobreza. Sí. En el caso de los investigadores está muy cerca de esa línea de pobreza. Estamos hablando de investigadores e investigadoras que tienen una formación doctoral, la máxima calificación que se encuentra en puestos estatales, que tienen más de 10 o 15 años de trayectoria dentro del organismo haciendo investigación científica, o sea, recursos humanos altamente calificados que están siendo pagados con sueldos por debajo o muy cerca de la línea de pobreza, y que han perdido en el último año más del 35% de su poder adquisitivo. O sea, el poder adquisitivo perdido por los trabajadores de CONICET es superior al que ha perdido un trabajador de la Administración Pública Nacional, que ya en ese caso la pérdida es muy grave. O sea, nuestros salarios hoy valen 40% menos de lo que valían hace un año. Y con todas las investigaciones que venían llevando adelante, algunas han quedado paradas, frenadas. Bueno, buena parte de las investigaciones hoy están paradas o trabajando a duras penas o viendo cómo conseguir financiamiento de otro lado, porque el principal organismo que financia la actividad científica es la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación, está prácticamente paralizado. O sea, hace un año que no se entregan los fondos para el funcionamiento de los proyectos de investigación. Sin esos recursos es muy difícil financiar trabajo de campo, financiar publicaciones, financiar insumos o equipos de laboratorio. Esto lleva a que buena parte de los equipos de investigación estén paralizados o rascando el fondo de la olla para tratar de seguir funcionando en condiciones que son muy inferiores a las que se funcionaba hace 2 o 3 años, que nunca fueron una panacea. O sea, no es que los científicos tiramos manteca al techo todo el tiempo, pero realmente hoy la situación es angustiante.
En el caso de la agencia, además, hay que decir que está expulsando también becarios y becarias. En las últimas 2 semanas se ha conocido una resolución de la Secretaría de Ciencia y Técnica por la cual se expulsó a casi 10 becarios y becarias. Y los salarios de los becarios y becarias de la agencia no se actualizan desde mayo del año pasado. O sea, las paritarias que recibimos el conjunto de los trabajadores estatales no las están recibiendo, por más magras que sean. Es una muy pequeña recomposición de los salarios que no están teniendo, con lo cual la situación en ese caso es de una paralización completa. Me imagino que deben, en el ámbito de que ustedes se manejan a nivel mundial, deben tener la devolución, ¿no? De otros lugares del mundo que no deben poder creer lo que está sucediendo. Bueno, la solidaridad, digamos, frente a las políticas de vaciamiento que está sufriendo el sistema científico argentino, han tenido una repercusión enorme en el mundo, sobre todo en ámbitos científicos, cartas, expresiones de solidaridad de asociaciones científicas, de reconocidos científicos. Incluso hubo una carta que firmaron más de 50 premios Nobel a principios del año pasado, hace poquito menos de un año. Hace esta semana, la revista francesa de humor Charlie Hebdo sacó una caricatura sobre la política científica de Milei, en donde se ve a Milei entrando en un laboratorio, una motosierra, y cortándole los brazos a los científicos. O sea, esto tiene una enorme repercusión mundial muy negativa. Como dice Milei, fenómeno barrial Sí. no es, pero no por algo bueno, lamentablemente. No, por otro lado, es un gobierno terraplanista, lo cual pensemos que todo lo que sea ciencia y aporte de la ciencia no les interesa. Y como hablábamos de esta premiación de la ecología, imagínate hoy cómo estamos peleando, o bueno, los que somos ambientalistas, con el gobierno para que tome cartas en todo lo que tiene que ver con ambiente, yéndose de la Agenda 2030 y demás. Me pregunto, ¿cómo hacen ustedes para resistir y para intentar que no se vayan todos los científicos que aún tienen ganas de permanecer en el país y pelearla, ¿no? Es difícil. Bueno, por suerte hay una mayoría de científicos y científicas que estamos dispuestos a pelear. Eso se vio el lunes pasado en la asamblea. Fue una asamblea muy masiva, más de 500 trabajadores solo en la capital, y durante esta semana se estuvieron realizando también asambleas en otros puntos del país, en Rosario, en Posadas, en Córdoba. Esperamos que el próximo miércoles la convocatoria sea aún mayor, pero esto lo que muestra es que hay mucha gente dispuesta a defender el sistema científico. Si la gran mayoría de los científicos seguimos trabajando en el país, es porque creemos profundamente en lo que hacemos. Claro. Los científicos y científicas en la Argentina nunca ganamos millones, nunca ganamos bien, nuestra situación salarial nunca estuvo bien, siempre hicimos ciencia con dos mangos. O sea, la situación de ahogo presupuestario claramente se ha profundizado muchísimo durante el gobierno de Javier Milei, pero como te decía, no es que antes veníamos de una situación ideal en la cual nos sobraban cosas. Siempre tuvimos muchísima menos inversión estatal en ciencia y tecnología que cualquier país medianamente desarrollado. Siempre tuvimos que trabajar con los recursos que teníamos y como podíamos, y muchas veces haciendo malabares, sacándole horas al sueño, al descanso, a la familia, a los amigos, para poder seguir trabajando sábado, domingo, feriados, y lo hacemos porque creemos profundamente en nuestro trabajo. Nos toca trabajar de lo que nos gusta, que es una suerte, sobre todo en un país como la Argentina, donde muchísima gente no tiene la suerte de trabajar de lo que le gusta. No nos pagan lo que quisiéramos que nos paguen, pero seguimos sosteniendo el sistema científico argentino porque creemos que en esto se juega en buena medida las posibilidades del futuro del país, que lo que estamos haciendo sirve para tener a futuro un país mejor. Gonzalo, y
ustedes, al no tener diálogo con quien preside la institución, ¿se enteran de lo que les está pasando a ustedes mismos por las redes? Porque viste que es común en este gobierno que te enterás por un posteo. Eh, con algunas cosas, con algunos funcionarios hemos tenido diálogo, lamentablemente cortado. Por ejemplo, el secretario de Ciencia y Técnica nos ha recibido, pero bueno, se había comprometido a avanzar con ciertos problemas, por ejemplo, la actualización de los salarios de los becarios y becarias de la agencia. Luego no volvió a recibirnos. Él desmintió recientemente en un tuit que se estuvieran preparando medidas de desguace de CONICET. Bueno, nosotros le venimos solicitando una reunión desde diciembre, podría habernos recibido y darnos las explicaciones del caso. Y después tenemos contacto, reuniones regulares con funcionarios de CONICET, así que no todos nos lo enteramos por Twitter, pero por ejemplo, en una situación como la semana pasada, en la que salieron un montón de noticias en los medios respecto a posibles medidas que avanzaran en un desguace de CONICET, no tuvimos una interlocución oficial y correspondía al presidente de CONICET. Si no recibir a los trabajadores, que sería muy importante, al menos salir a decir en los medios, no, miren, no es esto lo que va a pasar, nuestra política científica es esta, y no sucedió. Es totalmente fuera de lugar y de todo punto de vista. No debería ser así. Hay que acostumbrarse en estos nuevos tiempos a este tipo de comunicación. La verdad que no es lo que estamos acostumbrados, por lo menos en un Estado, ¿no? Gonzalo, repetime cuándo van a ser las próximas medidas. Vamos a movilizar el miércoles 19, el miércoles de la semana que viene, al polo científico para reclamar, bueno, no solo por las cosas que te mencioné, también hemos tenido en el último mes la baja de 166 becas de doctorales porque los cupos para las becas de finalización, cuyos resultados se conocieron en enero, fueron insuficientes. Hemos tenido baja de becas agencias, tenemos el reclamo salarial, tenemos el reclamo de la reapertura de las carreras, así que el próximo miércoles vamos a estar movilizando al CONICET, y seguramente se sumarán movilizaciones en otros puntos del país, porque la preocupación por la situación del CONICET, por el proceso de vaciamiento que atravesamos es general, y si el presidente de CONICET no quiere recibir a los representantes de los trabajadores para darnos explicaciones sobre lo que está pasando en CONICET, los trabajadores vamos a ir a la sede central de CONICET, al polo científico, a exigirle a las autoridades explicaciones. Bueno, vamos a comunicarnos después del miércoles para que nos cuentes qué sucedió, si finalmente lo recibieron, si tienen algún tipo de respuesta. Desde ya, muchas gracias en nombre, por lo pronto mío, que soy parte de la sociedad, por el trabajo que hacen, que realmente nos tiene a todos orgullosos. Es sentirnos orgullosos de lo que ustedes hacen y de cómo dejan al país en el mundo desde aquí y con esta situación. Así que nos ponemos en contacto después del miércoles, Gonzalo, ¿te parece? Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego. Gracias. Con nosotros